Buenos días alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Ya estamos en la semana 5, hoy día miércoles 6 de mayo de 2020. Nuestro valor ya es responsabilidad. Vamos a hablar un poquito de responsabilidad, la responsabilidad en casa, en ayudar en los quehaceres o las responsabilidades que tenemos en casa, ayudando a mamá y papá. Y también la responsabilidad que tenemos como estudiantes en realizar nuestras actividades educativas. Otra que quiero agregar también, la responsabilidad de tener nuestro cuidado de la salud ante esta situación que estamos viviendo. Muy bien, una vez que ya hemos visto un poquito de qué es responsabilidad, el valor de nuestro mes, vamos a iniciar con nuestra clase de geometría. Nuestra clase de geometría, el día de hoy vamos a hablar de polígonos. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica cerrada y plana, formada por líneas poligonales que en este caso vamos a llamar lados. He dibujado acá un polígono que tiene ¿cuántos lados? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los polígonos que tienen 6 lados vendrían a llamarse hexágonos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Tengo acá un polígono que tiene ¿cuántos lados? ¿Cuántos lados tendrá? Ya dije, tiene 6 lados. Vamos a ver. Los lados son estas partecitas que acá, que unen las partes de acá AB, BC, CD y así sucesivamente. Tengo ángulo interno, que es la parte del ángulo interno que acá, que está. La parte interna. En este caso, ángulo alfa. Puede ser ángulo beta, ángulo teta, ángulo gamma. Muy bien. ¿Cuáles son las vértices? Las vértices son los puntos de unión. Los puntos de unión de los lados. Muy bien. Vamos a ver los elementos de un polígono. Tenemos a los lados AB. Voy a buscar AB. Tengo el lado A, B. Tengo el lado BC, BC. Tengo el lado CD, lado C, D. Tengo el lado DE, tengo el lado DE, el lado EF, EF, y tengo el lado FA, el lado FA. Por lo tanto, ¿cuántos lados tendré? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuento acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, vamos a ver vértices. ¿Cuántos vértices tendré? Son los puntos de unión. A, B, C, D, E y F. A, B, C, D, E y F. ¿Cuántos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Vamos a ver los ángulos que se forman en este polígono. Tengo el ángulo ABC. ¿Dónde está el ángulo ABC? Aquí está el ángulo ABC. Va a formar un ángulo en la B, ¿no? El ángulo BCD. Ángulo BCD forma un ángulo en la vértice C. El ángulo CDE. Ángulo CDE forma un ángulo en el vértice D. El ángulo DEF. Ángulo DEF forma el ángulo alfa que está acá. Muy bien. El ángulo EFA. El ángulo EFA forma un ángulo en el vértice F. El ángulo FAB. El ángulo FAB forma un ángulo en el vértice A. Muy bien. En cuanto a sus diagonales, tenemos a las diagonales BE, diagonal BE, diagonal AD, acá está la diagonal AD de rojo, y la diagonal CF, que también lo puedo graficar acá, una diagonal CF. Muy bien, ya hemos visto los elementos de un polígono. Vamos a ver la línea, que es una línea poligonal. En la línea poligonal tenemos una línea poligonal abierta y otra línea poligonal cerrada. Son líneas abiertas que no van a estar cerradas, que en este caso he graficado así, líneas rectas, pero no van a estar cerradas. En cambio, en las cerradas tengo un polígono con líneas cerradas. Muy bien, vamos a ver la clasificación de polígonos. Tenemos según su forma, aquí está, polígonos regulares y polígonos irregulares. ¿Qué es un polígono regular? Es cuando
toda la medida de sus lados y ángulos tienen la misma medida. Aquí está, ejemplo, miren, en este caso, este polígono que tiene 3 lados, es un triángulo, tiene la medida de 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Todos sus lados miden igual. Y también todos sus ángulos, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá, también tienen la misma medida. Ese es un polígono regular. Ahora vamos a ver qué es un polígono irregular, es lo opuesto. Si este tiene la misma medida, este no tiene la misma medida. Por lo tanto, tengo un polígono que ¿cuántos lados? 4 lados. ¿Cómo se llama un polígono que tiene 4 lados? Lo vamos a ver en la segunda parte. Muy bien. En este caso, este polígono mide 5 centímetros, mide 2 centímetros, mide 4 centímetros y mide 3 centímetros. O sea, la medida de sus lados y ángulos son distintos, tienen diferente medida. Muy bien. Vamos a ver la segunda clasificación por el número de lados. Ahí vamos a ver cómo se llaman los polígonos según el número de sus lados. Esa es en la segunda parte de nuestra clase. Muy bien, alumnos, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase de polígonos. Nos habíamos quedado en la clasificación de polígonos. Vamos a ver según el número de sus lados. Muy bien, tengo acá un cuadro donde indica el número de lados y el nombre del polígono. Entonces vamos a decir que cuando tiene 3 lados, el polígono se llama triángulo. Cuando tiene 4, cuadrilátero. Cuando tiene 5, pentágono. Cuando tiene 6, hexágono. Cuando tiene 7, heptágono. Cuando tiene 8, octágono. Cuando tiene 9, nonágono. Cuando tiene 10, decágono. Cuando tiene 11, endecágono. Cuando tiene 12, dodecágono. Cuando tiene 13, tridecágono. Cuando tiene 14, tetradecágono. Cuando tiene 15, pentadecágono. Cuando tiene 20, icoságono. Profesor, y el que tiene 16, y fácil, 16. Simplemente voy al 6 y pongo hexa y lo mezclo con el decágono. Hexadecágono sería 16. Hexa, agarro este prefijo y agarro el prefijo del 10. Sería 16. Hexadecágono. El 17, agarro el prefijo del 7. Heptadecágono. El 18, octadecágono. El 19, nonadecágono. Y acá tengo el 20. A partir del 20, del 21, ya tengo que decir el polígono de 21 lados, el polígono de 22 lados. Hasta aquí nomás tiene sus nombres que pueden variar. A partir del 20, ya voy a decir polígono de 21 lados, polígono de 22 lados. Muy bien, ya hemos visto la clasificación según el número de lados. Esto implica que si yo quiero representar, por ejemplo, un triángulo, ya sabemos dibujar un triángulo, un cuadrilátero también con 4 lados, un pentágono tiene que tener 5 lados, una figura con 5 lados, un hexágono, que ya hicimos al inicio un hexágono, un heptágono con 7 lados. Las figuras tenemos que formar de tal manera que cumplan, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué son las propiedades propiedades para poder hallar un ejercicio en cuanto a polígonos. Para calcular la suma de los ángulos internos de un polígono se cumple la siguiente fórmula. La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados por n menos 2. ¿Qué equivale n? N es igual al número de lados. Muy bien, vamos a ver cómo se hace. Tengo acá un ejemplo para que sepan cómo se desarrolla. Calcula la suma de los ángulos internos de un pentágono. Un pentágono me pide acá. ¿Cuántos lados tiene un pentágono? Me voy a mi cuadro y un pentágono vale 5. Tiene 5 lados. Por lo tanto, cuando yo voy a desarrollar mi ejercicio, pongo n es igual a 5. Y empiezo, copio mi fórmula. Esta misma fórmula lo copio
para orientarme y empiezo a operar. 180 lo bajo igual y reemplazo. N, como n vale 5, reemplazo. En vez de n pongo el 5, menos 2. ¿Cuánto es 5 menos 2? Fácil, 3. 180 por 3 me da 340. Profesor, yo quiero hallar otro ejercicio. Hago lo mismo. Por ejemplo, me pide calcular la suma de los ángulos internos de un decágono. Ejemplo, un decágono. ¿Cuánto vale el decágono? 10. Entonces, en vez de poner 5, ya pongo 10. 10 menos 2 serían 8. Y multiplico 180 por 8. Muy bien, quiero otro. Profesor, quiero de 20. Muy bien, igualito. Calcula la suma de los ángulos internos de un icoságono. Entonces, ¿qué hago? N es igual a 20. Copio mi fórmula, reemplazo, en vez de poner 5 o 10, pongo 20. 20 menos 2, 18. Ahí sí tengo que multiplicar 180 por 18. Y así, cualquier número, cualquier polígono que yo quiera desarrollar con esta propiedad, lo puedo reemplazar. Muy bien, alumnos, eso es todo en cuanto a la clase del día de hoy sobre polígonos. Espero que estén bien, cuídense mucho. Gracias, chao.